La madrugada de este miércoles negro, el abogado de Gordillo, Antonio del Toro, anunció que la maestra había sido absuelta de las acusaciones en su contra, por lo que ya se encontraba con su familia después de 5 años detenida, ya fuera en la cárcel o en su casita de Polanco. Muchos medios reportan la coincidencia del día en el que se le entregó la constancia como presidente electo a AMLO y el día de la liberación de la maestra Gordillo. Incluso las teorías de conspiración salen a flote, aunque no hay pruebas. Se rumora la prisión domiciliaria no impidió que Elba Ester Gordillo Morales operara hacia el exterior de su departamento en Polanco, para la elección presidencial de 2018. Incluso su influencia se notó en las elecciones para la gubernatura del Estado de México de 2017, en la cual Delfina Gómez, la candidata de Morena respaldada por Fernando González y Rafael Ochoa, quedó en segundo lugar de las preferencias. Desde entonces, la actividad de la maestra fue tan intensa, que en febrero de 2018, la Procuraduría General de la República, PGR, denunció que Gordillo Morales convirtió su prisión domiciliaria en una oficina de despacho. Después de ello, un juez le prohibió establecer comunicación vía telefónica o electrónica con personas no autorizadas judicialmente y le restringió las visitas. La operación de la profesora continuó a través de las redes sociales progresistas y 3 personajes clave en esta historia: su nieto consentido, su yerno, y su mano derecha y compañero de lucha, Rafael Ochoa. El diputado del PRD Jesús Zambrano advirtió que la liberación de Elba Ester Gordillo puede representar un arreglo premeditado entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. También aquí cabe la pregunta, dice el refrán: piensa mal y acertarás. Es el inicio de un proceso de concertaciones, de pagos anticipados de favores y de cobros antes de que se vaya el gobierno. Concédenos esta libertad y luego yo mañana concederé otras amnistías, etc., advirtió Zambrano. La liberación de la maestra Elba Ester Gordillo puede representar el inicio de la amnistía prometida por Andrés Manuel López Obrador, consideró el coordinador de la Diputación Federal del PAN, Marco Cortés. Ante panistas, perredistas y priistas opinando teorías de conspiraciones de la maestra con AMLO, también se le puede recordar a la maestra y sus nexos con los presidentes de México de los últimos años y con partido políticos PRI ante todo y PAN. Carlos Salinas fue el encargado de empoderarla. La noche del 22 de abril de 1989, Elba Ester pasó de ser dirigente de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a la lideresa del gremio de los maestros en sustitución de Carlos Jongitud como titular de la Secretaría de Educación Pública. En septiembre, Ernesto Zedillo tuvo una piedrita en el zapato llamada Elba Ester Gordillo. Por ello era evidente que al asumir el poder, uno de sus primeros planes sería deshacerse de la maestra, y ella lo sabía. Al final, funcionó, pues su poder no se desvaneció. La maestra perteneció al grupo San Ángel, el cual juntó a una serie de personajes que después se ligaron a Vicente Fox y su proyecto de ganar la presidencia de la República. Cuando se acercaba el fin del sexenio del guanajuatense, Elba Ester se peleó con el candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo, y operó la construcción del partido Nueva Alianza, PANAL, para lograr que el abanderado blanquiazul, Felipe Calderón, ganara las elecciones presidenciales de 2006. La maestra fue una ferviente crítica a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. No había buena relación y 20 días después de su cumpleaños número 68 recibió el regalo tardío desde Los Pinos: su detención. Durante 5 años estuvo enfocada en su situación y una vez lograda la prisión domiciliaria, en pleno camino rumbo a las elecciones presidenciales, comenzaron los movimientos que muchos podrían calificar como un apoyo para el candidato, que era el que todos querían vencer: Andrés Manuel López Obrador. Si bien, el PANAL se alió con el PRI y el PVM para cobijar a José Antonio Meade, su nieto, René Fujiwara, hizo público que los jóvenes de Nueva Alianza estaban con el tabasqueño. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, TE, condenó la absolución de Elba Ester Gordillo del delito de malversación de fondos del sindicato magisterial, por lo que convocó a una manifestación el 1 de septiembre para hacerle juicio político a Enrique Peña Nieto, a quien acusa de vender la educación pública, mientras que demandaron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a abrir mesas de diálogo para derogar la reforma educativa. Como media de protesta, la coordinadora anunció que se movilizará el 1 de septiembre, en el marco del último informe de Peña Nieto, esto para exponer lo que según la organización magisterial es el fracaso de su gobierno y hacerle juicio público. En el pronunciamiento, también demandaron que inicien de inmediato mesas de trabajo que anunció López Obrador para echar abajo la que ellos catalogan como la mal llamada reforma educativa. Presidentes y gobernantes han pasado por el país y la TE ha dado muestras que no garantizaron un cambio y beneficio para el pueblo. Por ello, exigieron
constitución de este país, finaliza